Estamos de regreso con más informaciones ahora en el análisis internacional porque hay muchos temas que dar a conocer a todos ustedes. El tema de migración sigue siendo noticia a nivel internacional. Ya la ONU se pronuncia sobre una posible discriminación que hay contra los migrantes. Por otra parte, ya DeSantis se postuló como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Todo esto lo hizo en una entrevista a través de redes sociales con Elon Musk. También sigue su paso el tifón Maguar, causando serios estragos a su paso. Y también hay mucha expectativa, ingeniero, por el techo de la deuda de los Estados Unidos. Ya muchos países se están preguntando si no hay un acuerdo, ¿qué va a pasar con la economía global? Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Buenos días, José Luis. Bienvenido. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es jueves 25 de mayo del 2023. Nos queda una semana más. La próxima semana ya estamos en el sexto mes del año. Hay muchas cosas que contarle, pero quizás, Fernando iba a decir yo, José Luis, una de las noticias que acaparó el mundo es la muerte de esa gran cantante, actriz, Sí. compositora, Tina Turner, que murió en las afueras de Zurich, allá en Suiza. Ella, sin duda alguna, constituye uno de los íconos de la música del rock and roll. Ella se conoce como la reina del rock and roll, con una carrera exitosa. Tuvo un primer matrimonio con Ike que fue un desastre. Tina nació, para los que no saben, en Tennessee, precisamente en donde posteriormente el rey del rock and roll, Elvis Presley, estaría enterrado en Memphis. Pero ya nació allá, pero perdió su ciudadanía porque la cambió por la Suiza, porque su segundo esposo, que fue su verdadero amor, el hombre que la trató como se merecía, ella, Erwin Bach, que fíjese el amor que ese hombre le tenía a este talento de la música. Él le donó un riñón por problemas de insuficiencia renal que padecía esta gran actriz. Ella es ganadora de 7 premios Grammy, vendió millones de discos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pierce Brosnan hizo su aparición en primera aparición como el agente 007? La canción Golden Eye, que está de fondo de la... Adivine por quién estaba. Fue Tina Turner la que realizó esa extraordinaria y maravillosa presentación de ese título Golden Eye. Además de eso, ella compuso, bueno, todo el mundo recuerda, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Una canción de ella, What is Love Got to Do with It? Es una de las mejores canciones de ella, Let's Stay Together. Un homenaje a una de las grandes figuras del espectáculo mundial, habiendo atravesado, José Luis, una vida dura, de fracaso, de pobreza. Sí, una vida muy difícil e interesante. Su primer matrimonio fue un desastre. Golpeada, en fin. Sí. Logró ser la diosa entre los 80 y los 90 con una extraordinaria carrera. Murió a los 83 años. Y para los que no conocen también, parte de su carrera también la inició como corista de una iglesia. Sí, bueno, casi la mayoría de estas muchachas que tienen ella era una mujer de una voz poderosa. Y cuando usted la ve en el espectáculo, movimientos extraordinariamente fuertes, con una energía impresionante. Casi todas ellas vienen de cantar en la iglesia. Y bueno, el mundo pierde a los 83 años después de una larga enfermedad. Ella sufrió de cáncer, de insuficiencia renal y le dio un derrame cerebral. Los que la recordamos como la diosa, arrancó. Precisamente cuando arrancó el rock and roll, que es, siempre Fernando, que es un seguidor. Nosotros vivimos la época del rock and roll cuando Elvis Presley
bailaba y cantaba como negro siendo blanco. Eso es una revolución en los Estados Unidos, el rock and roll. El mundo le rinde pleitesía a esta tremenda cantante. Pero además de eso, ayer se hizo el lanzamiento de la campaña de Ron DeSantis. Un joven político norteamericano del Partido Republicano, de conservadoras y radicales, está a la derecha de Donald Trump. Él aspira, él es uno de los que tiene la mayor probabilidad, una de las probabilidades de poder derrumbar a Trump como candidato. Eso está por verse. La ventaja que tiene el presidente Trump, antes estaba en 40-35 cuando él anunció esto, pero hoy el presidente Trump está en 57 contra 27, le lleva como 20 puntos. Sin duda alguna, el expresidente Trump, dentro del Partido Republicano, es la figura más importante en las primarias. Hay un chorro ahora de candidatos. Pero hay varios. DeSantis hace su aparición ayer de una forma espectacular. Lo hace en las redes, con el Moss, el controversial dueño de esa plataforma. Pero la presentación estuvo llena de sobresaltos porque había tanta gente conectada que se cayó. No se escuchaba lo que estaba diciendo Ron DeSantis. Tengo la impresión, estimados televidentes y radioescuchas, que a los demócratas le interesa más que gane Trump que gane DeSantis. Porque DeSantis es la antítesis de Biden, más joven, Biden es un hombre mayor, Trump es mayor, pero los norteamericanos tienen, incluyendo en el ala republicana más liberal, menos conservadora, no están muy de acuerdo con el radicalismo de Trump. Pero sigue siendo un hombre poderoso, sin duda alguna, en el Partido Republicano. Y está por verse. Creo que si los problemas legales de Trump no lo impiden, Trump será el próximo candidato republicano que le interesa a los demócratas por los problemas que trae esa candidatura en la discusión política. Él se lanzó ayer, DeSantis. Ingeniero, y para entender un poco la política de los Estados Unidos, que es diferente a la nuestra, ¿él no tendría que renunciar al cargo? No. Igual que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos corre, solo se permite una reelección. El presidente Biden puede seguir siendo presidente y hace campaña. Okay. Eso no tiene mayor problema. En Panamá, los diputados, los funcionarios de elección popular pueden hacer campaña en horas laborables. Lo que no pueden es asistir a actos oficiales de gobierno. No pueden. Pero puede moverse. No es como los funcionarios públicos que no pueden hacer en las horas laborables. Fuera de sus horas laborables, los funcionarios públicos de la República de Panamá pueden hacer campaña porque les da la gana. No hay ninguna restricción legal. Importante también señalarle una cosa que tiene horrorizado a Bolivia. Bolivia ayer fue noticia por dos cosas. Primero, por un altercado que se dio en el seno del órgano parlamentario, en donde parlamentarios de la ala oficialista agredieron en forma espectacular a los parlamentarios de la oposición, porque tenían pancartas acusando a Eduardo Castillo, el ministro de Seguridad, a quien lo hacen responsable de la detención del gobernador de Cochabamba, Camacho. Y los oficialistas le cayeron a peñazo. Es un acto bochornoso, políticamente hablando. Pero Bolivia ha sido sacudido por la publicación por parte del periódico español El País, del diario del sacerdote jesuita Alfonso Pedrejos, en donde él confiesa ahí de que él era un pederasta y que había abusado de niños, más de 85 niños, particularmente en Cochabamba. Él trabajó por América. Lo más grave de todo esto es que este diario que él escribió, en el diario, él detalla cómo abusaba de los niños
y además detalles que él había reportado que él era un pederasta. Y no le hicieron absolutamente nada. Murió a los 62 años y ahora el presidente Arce le pide al Papa Francisco que investigue esto. Y esto es una situación grave que hay en Bolivia en este momento. No se trata de que un periodista dijo o que un político dijo, no, se trata de un diario que él escribió y que el País, periódico español, lo divulgó con un impacto terrible en Bolivia. En Bolivia, y que 23 religiosos están siendo investigados en estos momentos. Esto, para que usted vea las cosas que sí, políticamente están ocurriendo en Bolivia, que además se ve afectado Bolivia, el país ahora, por una crisis de falta de circulantes en dólares, con una inflación alta, con un problema económico de crecimiento muy serio. Manteniéndonos en México, ayer en estos días asesinaron a balazos en Pueblas a Aurelio Ramírez, un periodista. Otro periodista más, le conté de Argentina. Y estos crímenes, a él fueron 4 hombres armados que se presentaron a su casa y lo acribillaron a balazos en México. Mientras simultáneamente a esto están ocurriendo decisiones en el ámbito económico que comienzan a tener efectos en la estabilidad financiera de ese hermano país. Uno de ellos es la decisión de AMLO de querer expropiar a una empresa ferroviaria. La otra es de que él dice que puede comprar el Banex, que es del Citi, el grupo Citi, que ahora dice que no lo va a vender, sino que lo va a meter a la bolsa de valores. Y hay una pugna ahora. Creo que el presidente López Obrador intenta, en forma peligrosa, moverse hacia la intervención directa en la economía, en lo cual le perjudicaría a México, que es uno de los países más beneficiados con la política de los Estados Unidos de construir industrias cerca de los Estados Unidos para poder no depender ni del transporte y tener la seguridad de que está a su disposición. Nosotros somos parte de esa preocupación de los Estados Unidos, nosotros debemos utilizar esa estrategia de los Estados Unidos porque Panamá tiene las condiciones, dolarizada, comunicación marítima corta, de gran eficiencia, y parte de eso podría ser afectado por la política que está llevando a cabo el presidente AMLO en México. Fíjense algunas cosas que usted debe recordar del mundo ahora. Habrá segunda vuelta en Grecia. Los partidos que quedaron de primero, segundo y tercero. ¿Y por qué Grecia? En Grecia está la discusión de un hombre, un muchacho joven, que es el actual primer ministro, pero que no ganó la mayoría para gobernar en solitario. Y el partido que quedó de segundo, la socialdemocracia, el partido de centro izquierda, y el partido que quedó de tercero, los 3 partidos decidieron que no querían ninguna alianza. Y entonces va a haber elecciones a finales, otra vuelta, la segunda vuelta, a finales del mes de junio. Eso llevará a la discusión pública a quién le otorga la mayoría. 25 de junio específicamente. 25 de junio. Pero, sin duda alguna, el político, a pesar de los problemas que surgen en Grecia, este joven del centro derecha tiene todas las probabilidades de alzarse con una victoria aplastante en esta segunda vuelta de junio. También en materia de Europa y de la correlación de fuerzas que se abre en esta nueva parto político, de una nueva geopolítica, encontramos nosotros que la reunión del presidente Xi Jinping con el primer ministro de la República Federativa de Rusia, Mikhail Mishustin, permitió a China llegar a acuerdos comerciales y acuerdos de suministros, y se discutió a fondo el tema de Ucrania, en donde Beijing intenta aparecer como mediador, pero estas reuniones, sin explicación de lo que está ocurriendo, tienden a crear más confusión y más
la palabra no es confusión, crean menos credibilidad al papel que podría jugar la República Popular China como mediador. Sin duda alguna, el país que más peso tiene en la discusión con Rusia es la República Popular China. Y lo importante para el mundo occidental y los Estados Unidos es cómo convencer a la República Popular China de que juegue un papel mediador fundamental en esta crisis, porque la guerra de Ucrania es la guerra más devastadora que usted haya podido imaginar después de la Segunda Guerra Mundial en el plano europeo, por la cantidad de muertos. Le doy un ejemplo. El dueño, Prigozhin, del grupo Wagner, de mercenarios, él dice que su grupo ha perdido más de 20.000, murieron más de 20.000 de sus soldados en el combate de Bakhmut, en donde no se ganó nada, porque eso era una ciudad que ya después ha sido arrasada, y que los ucranianos ahí demostraron que no era un ejército cualquiera. Pero además de eso, cuéntele las bajas del ejército ruso, que fueron mayores. Si él dice que hay 20.000 muertos de él, imagínense cuántos muertos del ejército hay. Recuerde siempre que en la guerra, la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces no le crea todo lo que está diciendo Rusia ni todo lo que está diciendo Ucrania. Hay en el medio verdades. Lo cierto es que la estrategia de Putin en Ucrania ha sido un fracaso y que ha elevado el nivel de conciencia. Y lo peor para Putin, hay operadores militares actuando desde Rusia, dentro del territorio ruso, creando acciones militares. Y este mismo jefe de grupo, este dueño, porque no es jefe, él es el dueño del grupo Wagner, advierte a Putin que si no toma en serio la guerra de Ucrania, podrá darse un alzamiento parecido a lo que se ocurrió en 1917, porque ha sido un fracaso el manejo de la guerra. Y observo lo siguiente, mientras esto está pasando en Ucrania, Rusia ha desarrollado una nueva estrategia hacia África. Y usted lo mira en lo que está ocurriendo en el Sahel, esa franja del Sahara, en donde en el Chad, en Mali, en estos países, la bandera de Rusia ondea, ha reemplazado al colonialismo francés, el colonialismo ruso. Y ahí se está dando un desarrollo de las fuerzas rusas en esa área de África. En la Rusia, en la búsqueda de materias primas y de ganar territorios con el apoyo del grupo militar privado del grupo Wagner, que opera abiertamente en Sudán, que opera abiertamente en el Sahel y que operó abiertamente y sigue operando en Libia, militarmente, con más limitaciones ahora, pero el reemplazo del colonialismo francés en África es hoy, el reemplazo lo es Rusia. Mientras Rusia actúa en esta manera militar, China actúa en el plano del desarrollo económico y del financiero. Ayer Argentina estaba intentando negociar con China nuevas facilidades de lograr intercambiar y pagos a través del swap, mecanismo en el cual yo puedo adquirir deuda y pagarla a determinado, o con especies o con dinero, para poder resolver lo que está pasando en Argentina, que es el desplome del peso. China tiene capacidad limitada para este tipo de transacciones, dado el enorme hueco que tiene la economía financiera, las finanzas de Argentina. Pero mientras Rusia se mueve en ese plano militar, China se mueve en el plano de la ayuda financiera y económica. Y tratando de llevar como la fiesta en paz con Estados Unidos, rechazando estos nuevos señalamientos de los Estados Unidos sobre ciberataques nuevamente. Sí, lo que China se ha dado cuenta, y yo no sé si ustedes siguen esto, pero ayer hubo un derrumbe de las bolsas chinas. Y en lo que va de mayo, perdieron todas las ganancias, la bolsa, que habían tenido en el año 23. Lo barrió. Lo que pasó ayer es una advertencia a los grandes empresarios chinos y a las empresas chinas de que la no colaboración
o el no entendimiento entre la República Popular China, los Estados Unidos y Europa perjudica financieramente más a China, a Europa y a China que Rusia. Rusia, desde el punto de vista económico, es un desastre, con o sin la guerra de Ucrania, porque la concentración de la riqueza está en manos de una oligarquía de la cual forma parte Vladimir Putin y el ejército. Y esa corrupción es la que impide la ejecución de una estrategia adecuada en la guerra, y utilizan estrategias de la Segunda Guerra Mundial, de que lo que está en amenaza es el poder de Rusia atacado por el fascismo. Nadie conoce más ahora a Ucrania que antes. Hoy, el presidente Zelensky se constituye hoy en uno de los líderes mundiales de mayor impacto. Hace unos años era un cómico de profesión, pero aún un hombre que tiene un discurso y aprendió a manejar los medios, y tiene un ministro de comunicaciones de las redes, de las plataformas, extraordinario, un joven ingeniero que es el responsable de la política de manejo de redes. Cuando alguien quiere aprender de redes, tiene que mirar lo que está haciendo Ucrania. En ese plano, usted va a ver nuevas ofensivas ucranianas y va a haber nuevos combates dentro del territorio ruso y nuevas armas que Ucrania ha diseñado, como por ejemplo los barcos no tripulados. Están diseñados, son como los drones aéreos. Estos son barcos y submarinos no tripulados que van dirigidos en el Mar Negro a atacar la flota rusa, diseñados por Ucrania, en su experiencia. Entonces vamos a ver un estancamiento y vamos a fijarnos con mucha atención a lo que está pasando en los Estados Unidos, no por la campaña política, sino lo que está pasando en las negociaciones del techo de la deuda. Voy a terminar aquí. En el techo de la deuda es importante entender lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, cuando expresó ayer con mucha claridad. Este es el republicano que está negociando con Biden, el demócrata. Él está por buscar una solución para no caer en el impago, o lo que se conoce en inglés como default. Él, planteando esto, busca calmar los nervios del sistema financiero, del sistema bancario y de la industria en general. ¿Por qué? En esta guerra de Ucrania, el mundo occidental, los Estados Unidos en particular, con una poderosa industria armamentista, al entregar todas esas armas a Ucrania, se crea la necesidad de producir nuevas armas. Entonces, la industria armamentista es parte integral del crecimiento de los Estados Unidos y del empleo. Entonces, afectar eso es afectar el futuro de los republicanos. Y entendiendo esa dinámica del peso que tiene este componente y el peso que tiene el petróleo, las grandes corporaciones de procesamiento de crudo están en Estados Unidos haciendo miles de millones de dólares, y todo el aparato de producción de medicinas mundiales que tienen los Estados Unidos se beneficia de toda esta situación, pero no se beneficiaría si hay un impago en los Estados Unidos. Entonces, es más probable, no digo que va a pasar, pero es más probable que en estos días tengamos un acuerdo en el mundo. ¿Por qué ese acuerdo es importante para nosotros? Porque la estabilidad financiera del mundo y del dólar es una estabilidad que nosotros necesitamos también. Y que ya se le acaba el tiempo. Sí, es el 1 de junio, sí. Pero usted puede estar seguro de que esto tiene un par de días, no es tan exacto así, pero independientemente de eso, se le está acabando el tiempo a los dos dirigentes. Quien no llega a un acuerdo en esto pondrá en peligro la economía norteamericana y tendrá un efecto muy directo en las próximas elecciones. De manera que en ese marco general, si nosotros entendemos eso, deberíamos entender lo que está ocurriendo en Panamá. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene en eso? Observe en los periódicos de hoy. Aquí en el Metro Libre hoy, construcción de la generadora Gatún está al 60%. Le hablé ayer sobre eso precisamente. Claro. ¿Y eso qué significa? Significa que el mayor proyecto de inversión eléctrica del continente que se está realizando aquí en Colombia
a un valor aproximado de $1.000 millones, no es una cosa que estamos pensando, es una cosa que está en construcción y que la gente debiera ver. Porque significa este proyecto de Gatún, más lo que tiene AES, significa más de 1.000 megawatts que vienen de Colón a reforzar y darle mayor nivel de solvencia a la capacidad nuestra de generación y de transmisión, porque esta no solamente es un proyecto de producción eléctrica, este es un proyecto de generación y de transmisión. Y eso tiene que ver mucho, porque mientras nosotros estamos conversando, en Cuba, una delegación de la Unión Europea se encuentra con un país con una gran crisis de derechos humanos. 2, con una gran crisis económica y con un gran aislamiento. En este momento se está celebrando esa reunión en Cuba. Mientras nosotros aquí en Panamá vamos a hablar sobre esto en medio de una campaña que tiende a volverse prácticamente inmanejable. Hay un pronunciamiento, hay un rechazo unánime a las campañas sucias. Ahora le hablo al regreso de esto. Yanivel Ábrego anuncia que va a demandar a Rómulo Rux civilmente por las calumnias que se están levantando. En fin, a la vuelta vamos a hablar del Panamá que estamos manejando todos aquí.